buenas tardes. Pedro Sánchez se plantea seguir como presidente del gobierno. Lo acaba de decir hace apenas una hora en una carta que ha publicado en redes sociales. Todo dice por las falsedades que se están diciendo sobre su mujer. Es su reacción después de conocer que un juzgado ha abierto diligencias contra Begoña Gómez. El lunes, Sánchez va a comparecer ante los medios para dar a conocer su decisión, si sigue o no en la presidencia del gobierno. Novedades en el caso Koldo. El juez ha preguntado al fiscal si puede desbloquear las cuentas de empresa de Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol y uno de los cabecillas del caso. Además, han conocido también hoy sus contactos con la mujer de Pedro Sánchez, a la que hoy le han abierto diligencias. Día después de la fiesta de Castilla y León, el primer 23 de abril en el que los actos se han repartido por todas las provincias. Hoy esa estrategia de descentralización la han valorado desde la propia Junta y desde los grupos de la oposición, para los que ha sido, dicen, un fracaso. Roberto Caubilla. Eso es, diferentes puntos de vista, mientras que para PP y Vox insisten en la importancia de que la fiesta de la comunidad llegue a todos los rincones. La oposición no lo ve así, piden al gobierno autonómico que reflexione y además destacan la lección, dicen, de dignidad que dio ayer Villalar frente a los que intentan acabar con ella. La sequía que azota algunas comunidades obliga a las administraciones a redoblar las iniciativas para combatirla. Veremos hoy cómo se diseñan ya los nuevos edificios en decenas de municipios catalanes para aprovechar el agua de la ducha y del baño. El Gobierno central ha firmado hoy este acuerdo con Castilla y León y Madrid para rehabilitar unas 1000 viviendas. Lo que se pretende es cumplir con los objetivos europeos de sostenibilidad. Así que esos edificios se modificarán para ahorrar energía. El ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelve a zanjar el debate de los peajes en las autovías. Lo ha negado rotundamente en el Congreso. Es más, culpa al PP de que existan carreteras de pago. Hoy se han sentado en el banquillo los que fueran viceconsejeros de Economía de Castilla y León cuando se proyectó el edificio de la Perla Negra. En el juicio, ambos han asegurado que todas las decisiones salieron del fallecido Tomás Villanueva. Y en Valladolid les contaremos que hay municipios que no tienen bar. Así estuvieron 6 meses en Castrejón de Trabancos hasta que por fin Luis y Patricia volvieron a reabrir el único bar del pueblo. Navilens es una aplicación innovadora especial para invidentes y tiene relación con las farmacias. Enseguida ampliamos. Seguimos con tiempo cambiante. La próxima madrugada las mínimas se normalizan. En Ávila, por ejemplo, no bajaremos de los 6 grados, tras registrarse la pasada madrugada en algunos puntos de Castilla y León 5 grados bajo cero. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Acaban de escuchar la reacción de Pedro Sánchez esta mañana ante la noticia de que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra su mujer, Begoña Gómez. Se investigará el presunto tráfico de influencias que podría haber cometido, y todo después de una denuncia del colectivo Manos Limpias. De momento no hay cita para que la veamos declarar. El Partido Popular exige explicaciones públicas al presidente del Gobierno. Él lo que tiene que hacer es salir y dar explicaciones de por qué su Gobierno financia empresas que son recomendadas por su mujer, por Begoña Gómez. Bueno, eso ha sido esta mañana, pero esta tarde, hace apenas una hora, saltaba la noticia en las redes sociales de Pedro Sánchez. Él mismo publicaba lo que ha llamado Carta a la Ciudadanía, 4 folios en los que reflexiona sobre la presunta implicación de Begoña Gómez en el caso Koldo. Habla Pedro Sánchez de estrategia de acoso y derribo que lleva meses perpetrándose con el apoyo de Núñez Feijóo y de Santiago Abascal. Una operación, dice, por tierra, mar y aire para intentar que desfallezca en lo político y también en lo personal. Pero escuchen, porque más adelante se pregunta si merece la pena todo esto y habla de ataques sin precedentes que le obliga a parar y a reflexionar junto a su esposa. Por eso, dice, cancela su agenda.
hasta el próximo lunes para decidir qué camino tomar y será ese día, el lunes 29, cuando comparezca y comunique su decisión. Y nada más publicarse esa carta del presidente, ha recibido mensajes de apoyo de ministros socialistas, como la vicepresidenta Teresa Rivera, que dice que no todo vale en política. Mientras en el PP, Javier Maroto ve en el anuncio un gesto de precampaña con el que pretende Sánchez jugar el papel de víctima. Esta investigación sitúa, por tanto, a Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol y uno de los cabecillas del caso Koldo, como el contacto de Begoña Gómez con Globalia, lucrándose de hasta 6 millones de euros. Además, el juez ha acordado el desbloqueo parcial de varias cuentas de investigados y empresas para hacer frente a gastos importantes, como hipotecas, nóminas o el pago de algunos recibos de luz y comunidad. Con este avance se espera que sea importante y sea beneficioso también para el Zamora Club de Fútbol, cuyos asalariados llevan sin recibir durante más de 2 meses sus respectivas nóminas. Y mientras, más noticias. Hoy en el Senado la mayoría popular ha vetado una moción del PSOE que pretendía rechazar las iniciativas de PP y Vox que blanquean el golpe de Estado del 36 y la dictadura franquista. Los socialistas pedían la retirada de medidas como la Ley de Concordia de Castilla y León. Tienen ustedes un serio problema con Vox. Antes era Subtea Party, ahora está fuera de ustedes, ha cobrado vida y yo lo que quiero decir es que ahora se les está devorando a ustedes como el monstruo de la película. Señorías, les guste o no, igual de democrático fue la aprobación de sus leyes de memoria como igual de democrático será la aprobación de nuestras leyes de concordia. Y lo tienen que aceptar. Ese debate se ha reproducido esta tarde también en el Parlamento Europeo. A iniciativa de los socialistas se está hablando sobre los riesgos del negacionismo de las dictaduras y de que Europa vuelva al totalitarismo. El PSOE además ha pedido a la Comisión Europea que intervenga ante las leyes de concordia de PP y Vox porque considera que atentan contra el acervo europeo. Además, hoy sesión de control al Gobierno en el Congreso. En ella, Pedro Sánchez ha presumido del resultado de las elecciones vascas del pasado domingo, que para él evidenciaron el rechazo a la oposición de desinformación y bulos del PP. En su respuesta, Núñez Feijóo ha tachado al presidente del Gobierno de irresponsable por beneficiar a Bildu y ha recalcado que cualquier país de la Unión Europea estaría muy preocupado porque un partido independentista y con un pasado terrorista haya obtenido este resultado en las elecciones. España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello. Usted es al independentismo lo que Koldo es al PSOE, indisociable, y basta ya. Es que 9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura. 9 de cada 10. Ese es el resultado de la política de confrontación, de destrucción, de desinformación y de bulos que ustedes están practicando. Les ganamos 9-1. También en esa sesión el PP ha aprovechado para preguntar a Óscar Puente sobre uno de los grandes debates: ¿peajes en las autovías, sí o no? Después de que hace unos días el ministro recalcara que las carreteras no son gratis y que se financian o con impuestos o con peajes. El ministro ha respondido con rotundidad hoy en el Congreso: no implantará peajes en las autovías. ¿Tendremos que pagar los españoles peajes en las autovías en esta legislatura? ¿Sí o no? Como la pregunta es sencilla, la respuesta también lo va a ser: no. La implantación de peajes puede provocar una grave discriminación entre territorios en España, en especial en aquellos con problemas de comunicación. Se lo dice alguien de Ávila, que tiene un peaje para llegar a Madrid y no tiene una alternativa en tren digna. Que venga aquí a rasgarse las vestiduras porque los abulenses tienen que pagar el peaje. Pero ¿sabe usted quién prorrogó ese peaje? ¡Ustedes! El señor José María Aznar prorrogó las concesiones de las autopistas españolas. Cada día en cada casa se desperdician centenares de litros de agua potable en el baño. Y es algo que se empieza a cuestionar dada la situación de sequía que hay en varias comunidades autónomas. En Castilla y León no hay una regulación al respecto, pero en Cataluña, por ejemplo, ya existen ordenanzas municipales que obligan a reutilizar el agua de la ducha y de los lavabos
para la cisterna. Cada vez que hacemos este gesto se desperdician 35 litros de agua potable. Para evitarlo, en medio centenar de municipios catalanes obligan a instalar en edificios de obra nueva pequeñas depuradoras que llenan la cisterna con las aguas grises de duchas y lavabos. Está estimado más o menos que el ahorro sea de un 40%. Pero yo creo que no nos tenemos que centrar tanto en el tema de la rentabilidad, sino también en un tema de conciencia. Edificaciones más sostenibles, pero minoritarias en el resto de España. Existen como 8.100 municipios y solo hay como unos 150, porque está en competencia municipal, lo que son ordenanzas de ahorro de agua. El tema del arco mediterráneo es una zona en la que desgraciadamente tienen un problema de sequía más acuciado que en otras partes de España. Para evitar la escasez hídrica, el Parlamento Europeo acaba de aprobar nuevas reglas para mejorar el tratamiento y la reutilización de las aguas residuales. Una buena gestión del consumo es importantísima para garantizar el recurso, está claro. A esta depuradora llega en apenas 2 horas desde que el ciudadano la consume el agua residual de uso doméstico de Valladolid. Una vez depurada, se devuelve al río. Un paso más en su reutilización sería convertir parte del agua residual en agua casi pura para regar los parques o limpiar las calles de las ciudades, una realidad ya en otras depuradoras. Casi 400 viviendas de Segovia y de Aguilar de Campoo, en Palencia, se van a rehabilitar gracias a un plan que ha puesto en marcha el Gobierno central. La firma entre el Ejecutivo y la Junta se ha escenificado esta mañana en Madrid. Lo que se pretende con la inversión es que esas casas sean más eficientes energéticamente. Aunque a paso lento, el plan de rehabilitación de vivienda urbana marcado por el Gobierno sigue adelante. Va a suponer para las familias unos ahorros muy relevantes y también va a suponer una contribución al medio ambiente para limitar los gases de efecto invernadero. Y es que España está obligada a contribuir a los planes de descarbonización establecidos por la Unión Europea y para ello es necesario actuar en los barrios históricos. Es un importante aporte de actividad económica, no solo de conseguir esos ahorros para las viviendas, esa mejora de los edificios, que también mejora la calificación energética de los mismos y el valor de las viviendas en venta para sus propietarios, sino también el embellecimiento del entorno urbano. En el caso de Aguilar de Campoo, la actuación alcanza las 102 viviendas con una inversión superior a los 4 millones de euros. Para un pueblo de 7.000 habitantes como es Aguilar de Campoo, en continuo crecimiento y con una demanda de vivienda muy importante, esta rehabilitación va a suponer un impulso. Algo más van a recibir 2 barrios de Segovia, San Millán y El Salvador, un total de 6,7 millones. Luego el Ayuntamiento de Segovia también va a hacer ese esfuerzo inversor porque la parte que le corresponde es una parte importante, pero estamos decididos a hacer esas rehabilitaciones necesarias para estos barrios con viviendas que muchas veces tienen 50 y 60 años. Y además de garantizar la eficiencia energética de los inmuebles, estas actuaciones también van a contribuir a mejorar su accesibilidad. Y hoy también reunión de Alfonso Fernández Mañueco con el alcalde de Soria, con Carlos Martínez. De ese encuentro han salido varios acuerdos, entre ellos el compromiso de la Junta para acelerar las obras del Hospital Santa Bárbara. También se ha acordado que el Gobierno regional estudie un posible nuevo colegio en la capital soriana. Buenas palabras, comprensión, ¿no? Voluntad de colaboración, que tienen que ser traducidas en hechos, ¿no? Y en reflejo presupuestario. En los pueblos más pequeños de Castilla y León pelean por seguir con al menos un bar en el municipio. Les hemos contado en otras ocasiones las ofertas que lanzan sus ayuntamientos para conseguirlo. Alquiler gratis del local o incluso casa para quien se quede con ello. En Castrejón de Trabancos, en Valladolid, llevan ya unos meses con las puertas del bar del pueblo abiertas, otra vez. El problema de la falta de personal en el sector hostelero se agrava aún más en las zonas rurales. Cada vez son más los pequeños pueblos que se quedan sin bar, por eso proliferan anuncios en los que se ofrecen este tipo de establecimientos en condiciones muy ventajosas. Roales y Bolaños de Campos son ahora mismo 2 ejemplos de ellos. Hasta hace tan solo unos meses también Castrejón de Trabancos, pero como ven han tenido más suerte. En diciembre Luis y Patricia reabrieron el bar de Castrejón de Trabancos. Ahora muy bien, pero si no, madre querida, qué días más largos se hacían. Sí, es que si no hay bar no hay vida aquí. Estuvieron 6 meses sin bar en el pueblo. Estábamos como tontos. Un aburrimiento. Por eso algunos se iban al más cercano.
Yo al pueblo vecino, a la Ejos. Hasta que ellos se decidieron a volver a abrirlo. Luis trabajaba de albañil y Patricia vivía en Mallorca. Necesitaba un cambio de aires. Se mudaron a Castrejón en busca de una nueva vida. No es para hacerse millonario, pero sí para tirar el día a día. No es fácil emprender negocios en ningún sitio, creo yo. Pero el pueblo nos ha acogido muy bien. Tanto que en el pueblo ya no se ven sin ellos. No, por favor. Que ha sido una tristeza cuando ha estado cerrado el tiempo que ha estado, que no. Que necesitamos un bar en los pueblos. Por eso esperan que esta puerta no se vuelva a cerrar. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado los buenos datos de ocupación durante el mes de marzo. Con el impulso de la Semana Santa, el número de pernoctaciones registradas superó las anteriores a la pandemia. En concreto, Castilla y León registró 60.000 más que en 2019. También el número de visitantes, 20.000 más que en ese 2019. Y todo ello pese a que sigue creciendo el precio de los alojamientos y que el gran reclamo, como fueron las vacaciones de Semana Santa, se vieron afectadas por una climatología adversa. La Semana Santa trajo lluvias, algo que en el mes de abril hemos tenido a cuentagotas. Lo que sí que ha llegado es el frío que se ha notado especialmente la pasada madrugada. En varias provincias de Castilla y León se han producido heladas y en algunos puntos, como en Segovia, el mercurio ha descendido hasta los 6 grados bajo cero. Pero todo cambiará a partir de esta noche. Por ejemplo, aquí en Ávila se espera que el termómetro no baje de los 6 grados y a partir de mañana aumentará la inestabilidad. Día después de la fiesta de Castilla y León y día de análisis por parte de nuestros políticos. Este ha sido el primer año en el que las actividades se han repartido por todas las provincias y no tanto en Villalar, y eso es algo que la oposición critica duramente. Desde la Junta insisten en que lo que se pretende es que se celebre en todas las provincias por igual. Roberto Cauvilla. Sí, tanto PP como Vox aplauden esa novedad de que se celebren actos a lo largo de toda la comunidad, como el que se celebró aquí en Las Cortes, donde se llevó a cabo esa jornada de puertas abiertas. No lo ve así la oposición, lo califica incluso de despropósito y piden al gobierno autonómico que reflexionen. Eso sí, destacan desde la oposición la fortaleza, dicen, de los actos que se celebraron ayer en Villalar. El grupo mayoritario en las Cortes defiende la decisión de celebrar el Día de la Comunidad en todas las provincias. Intentamos que la fiesta de Castilla y León llegue a todos los rincones. Aunque desde el PSOE, al igual que el resto de la oposición... Una vez más, este pueblo de Castilla y León dio una lección de dignidad. No solo no pueden con ella, sino que cada vez que la atacan la hacen más fuerte. El Día de Castilla y León ha sido un fracaso absoluto. Y que la estrategia es incomprensible. Vox, que participó activamente en las jornadas de puertas abiertas organizadas desde las Cortes, denuncia. Curiosa forma de celebrar el Día de la Comunidad, pues arengando a los asistentes a Villalar contra nuestra formación política en concreto. Y en torno a la propuesta de los socialistas de León para conmemorar con un festivo las primeras Cortes leonesas... Creo que hay que hacerla de otra manera, que hay que hacerla de abajo arriba, que hay que hacerla consensuada, que hay que hacerla con pausa, y no buscando que sea una propuesta de unos contra otros. Se dedicaran a ver o a buscar la manera de ayudar a Castilla y León a ser cada día mejor y no a solventar sus problemas internos. Propuesta que no se tramitará por el momento en las Cortes por el Grupo Parlamentario Socialista, al ser contraria al actual estatuto que recoge como fiesta de la comunidad únicamente al 23 de abril. Sí que coinciden todos los grupos en las Cortes en la condena de los actos violentos que vimos ayer en León. La policía llegó a intervenir cuando un grupo de manifestantes irrumpieron en los espectáculos que había organizado la Junta con motivo del Día de Castilla y León. Hoy el delegado del Gobierno ha admitido diferentes sensibilidades en nuestra comunidad, pero pide respeto. En esta comunidad autónoma hay diferentes sensibilidades, todos tienen el derecho a decir aquello que piensan y sobre todo, bueno, pues respetarnos unos a otros, que es uno de los grandes pilares de la democracia.
respeto pedía el delegado del Gobierno después de que ayer se vivieran esos momentos de tensión en León, celebrando el Día de la Comunidad. Y en sintonía se ha mostrado José Antonio Díez, el alcalde de la capital. Él no estuvo en los actos de ayer, pero también se ha mostrado crítico con las actitudes problemáticas. Comparte la reivindicación, pero pide que se haga a través del diálogo para hacer entender que fue un error la formación del mapa autonómico actual, pero lejos del enfrentamiento entre los propios leoneses, los que ayer participaron en los actos de la Junta y los de la manifestación leonesista. Yo creo que las reivindicaciones hay que hacerlas de una manera sensata y lógica, ¿no? Llevar a la confrontación y el enfrentamiento entre vecinos, entre ciudadanos, que cada uno puede tener su parecer o opinión, yo creo que eso no aporta nada al proyecto final que buscamos todos, ¿no? Que es esa anhelada autonomía, hacer entender y comprender que realmente esta situación, este mapa autonómico en el que se nos incluyó, pues es un gravísimo error. El Gobierno propone el reparto de 400 menores migrantes no tutelados a la península. Además, plantean que cada comunidad no reciba más de 50 menores. Aseguran desde el Ejecutivo Central que son números que están dentro de lo asumible por los sistemas de protección de menores de cada autonomía. Desde la Junta de Castilla y León se muestran dispuestos a colaborar. Castellón es tierra de acogida y tenemos una vía de colaboración y de solidaridad con el Pueblo de Canarias y con el Gobierno de Canarias, que siempre hemos hecho pública y patente, y naturalmente nosotros estamos en la línea de ayudar. Se esperaba hoy su opinión, pero ha preferido no hablar. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, no ha valorado el plan del Gobierno para indemnizar a las víctimas de abusos en la Iglesia. Sí que se ha pronunciado el secretario de la conferencia. Asegura que ese proyecto del Ejecutivo Central deja fuera a todas las víctimas que no sufrieron a manos de religiosos y habla de parcialidad. Escuchen. Al centrarse solo en la Iglesia Católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones. Además, esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales. En León ya hay sentencia para el hombre que asesinó a su casera de 52 puñaladas en pleno confinamiento. Le condenan a 25 años de cárcel por los delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento y por el robo con violencia en casa habitada. Además, tendrá que indemnizar a los 2 hijos y a la pareja de la víctima con más de 100.000 euros. La Policía Nacional ha desmantelado el mayor taller de monedas falsas detectado en toda Europa. Ha sido aquí, en España, en Toledo. La organización de origen chino fue capaz de introducir en nuestro país 100.000 monedas de 2 euros perfectamente falsificadas. Hay 10 detenidos. La diferencia que vamos a ver de esta moneda una vez que está en el mercado es que la moneda falsa no genera imantado. Pero ¿quién lleva un imán para comprobar las monedas? Han sabido adaptar la máquina para tenerla en un entorno de viviendas y que no haga ruido. No haga el suficientemente ruido o que haga poco. O que haga muy poco, para cuando estén fabricando los vecinos no se den cuenta. Más noticias. El Pleno del Senado ha aprobado tramitar el suplicatorio para que el popular José Manuel Baltar pueda ser juzgado. Es un requisito legal por la condición actual de senador del que fuera presidente de la Diputación de Orense. Baltar afronta cargos por un delito contra la seguridad vial por conducir a más de 200 kilómetros por hora por una autovía de Zamora. Hoy se ha retomado el juicio del edificio de la Perla Negra y hemos visto declarar a algunos de los principales acusados, a 2 ex viceconsejeros de Economía de la Junta. Tanto Rafael Delgado como Begoña Hernández han basado sus defensas en que ellos actuaron bajo las órdenes del fallecido Tomás Villanueva. El ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, se ha sentado en el banquillo como principal acusado por la Perla Negra. ¿Usted se declara culpable o inocente de los hechos por los que se acusa? Totalmente inocente.
Casi 2 horas de declaración en las que Delgado asegura que se limitaba a obedecer órdenes de su superior, el ya fallecido Tomás Villanueva, entonces consejero de Economía. Esa orden, ese mandato de buscar oficinas para la agencia y para las empresas fue transmitida por el consejero en el Consejo de Dirección de la Consejería. Aunque reconoce que no existe ningún documento que acredite por escrito esas directrices. Ningún subordinado le pedía por escrito a su superior que le pusiera por escrito las órdenes que le daba. Del mismo modo que Begoña Hernández, también ex alto cargo, y que reconoce que avisó al consejero del montante que podía suponer la adquisición de los terrenos de Portillo. Evidentemente, sí, él es mi superior y cuando yo me entero de esta situación se la trasladó al consejero con las dificultades que además yo entiendo que puede tener en lo que es el montante global de la operación. Un juicio que afronta su recta final y se extenderá hasta el próximo 8 de mayo. Y buenas noticias para el empleo en Valladolid. Las fábricas de Renault van a incorporar a 500 trabajadores más. En montaje, de hecho, se recuperan los 2 turnos completos. Y no solo empleos, porque también va a aumentar la actividad y el trabajo de las empresas auxiliares. Como bien comentas, se recuperan esos 2 turnos completos. Hay que recordar que hasta ahora la factoría de montaje estaba en turno y medio. Además, se va a recolocar en las instalaciones de la ciudad en torno a 130 empleados procedentes de Palencia. UGT calcula que con el aumento de la actividad a 2 turnos completos se van a generar unos 1.500 puestos de trabajo. Además, la empresa señala que tienen previsto continuar con los sábados de trabajo, aunque por el momento no puede cifrar cuántos. Este código que tengo a mis espaldas, sobreimpresionado ya en una de las farmacias de Segovia, no es exactamente un código QR, es un código especial para la aplicación Navilens, una aplicación de móvil que es muy útil para que los invidentes sepan, por ejemplo, dónde está una farmacia. Llegar a las farmacias segovianas es desde hoy mucho más sencillo para las personas ciegas o con dificultades visuales, porque todas cuentan ya con un código de colores como este, conocido como Navilens. Es que tienes la aplicación y abres la aplicación, el código Navilens se activa a través de la cámara por los colores, pero no hay que captarlo como un QR. Se activa en cuestión de segundos sin necesidad de enfocar o de unas condiciones de luz óptimas, a más de 15 metros de distancia y con un ángulo de lectura de 360 grados. A partir de ahí, las indicaciones sonoras mandan. Nos va indicando por dónde ir. Sí. 14 metros. ¿Ves? Hasta llegar al destino, donde además se incluye otra información sanitaria de interés para el usuario. Información sobre los meses en los que está disponible la campaña de vacunación o una campaña de fotoprotección solar. Nos hace mucho más independientes. Puede darte muchos más recursos de lo que habitualmente tenemos. Una iniciativa que hace más accesibles las farmacias segovianas, pero que esperan en breve les facilite otras tareas cotidianas, como visitar un museo o coger el autobús. En Bezoya, después de 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el aguapatos no tenga edad. Muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y de cantar hasta debajo del agua. Somos muy de coger esta botella que está llena de muchas vidas y bebérnosla de un trago una y otra vez. Y vuelta a empezar. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Después de Meryl Streep el año pasado, esta vez Joan Manuel Serrat recibirá el premio Princesa de Asturias de las Artes. El cantautor catalán se ha mostrado muy agradecido con el galardón. Considera que es un buen colofón a toda una trayectoria. Evidentemente lo he recibido con una extraordinaria satisfacción, con alegría, con gratitud y con emoción. Con sorpresa también, ¿por qué no decirlo? Porque es algo que uno no tiene previsto. Me parece que es realmente un buen colofón. Serrat recibe este premio a sus 80 años después de décadas dedicadas a la música. Se dio a conocer gracias a un programa de radio catalán. Allí interpretó sus primeras canciones y su carrera despegó. En el 68 publicó su primer álbum, La Paloma, y años más tarde sacó uno de sus discos más relevantes, Mediterráneo. En Burgos dio uno de sus últimos conciertos. Allí pudieron disfrutar de la canción que da nombre a este emblemático disco.
que se conoce y se pelea.